y a esta hora. A ver, les comentábamos que de las 21 muertes maternas que se han registrado en lo que va de este 2023, se trata de una adolescente. Uno de esos casos es una adolescente que falleció lamentablemente durante el parto. Esta situación evidentemente llama mucho la atención porque nuestras niñas y adolescentes evidentemente no están en condiciones para tener un embarazo. Este es uno de los problemas, por supuesto, que hasta el momento se viene trabajando, se está tratando de mejorar. Y bueno, para abordar un poco más sobre esta situación del embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes en Piura, vamos a conversar con Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en nuestro país. ¿Cómo está, señor Hugo González? Buenos días y bienvenido a RPP Noticias. Hola, muy buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Un placer y encantado de estar en tu espacio con la audiencia que todos los días te escucha. Sí, a ver, ustedes han hecho previamente ya un mapeo sobre la situación de los embarazos y la maternidad de niñas y adolescentes en Piura. ¿Cuáles son los resultados de esta breve investigación que han realizado al respecto? Pues este mapa de embarazos y maternidades en niñas de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 es una recolección de datos oficiales, es decir, bases de datos que de los censos de población del 2007, 2017, registros administrativos de nacimientos y además bases de datos de las encuestas de demografía y salud, ¿no? Que año con año el INEI se viene dando la tarea de publicar y recolectar. Y cuando uno, analiza toda esta data, se puede dar cuenta que hay una serie de contrastes que lamentablemente en muchos de ellos van en detrimento del bienestar y los proyectos de vida de las niñas y adolescentes, ¿no? Entre las niñas de 10 a 14 años observa una tendencia hacia el aumento, y si nosotros lo aterrizamos incluso de acuerdo a las provincias, de acuerdo a los distritos, pues uno también puede llegar a observar diferencias importantes más allá de los promedios, ¿no? En el caso de Piura, por ejemplo, nosotros observamos de que ha existido una tendencia, hacia el aumento comparando entre el año 2020 al 2022. Básicamente los nacimientos de niñas de 10 a 14 años se han triplicado en los 2 últimos años y pues cada 4 días una niña de 10 a 14 años, en el caso de Piura, se convierte en madre, ¿no? Esta situación, por supuesto, es preocupante. ¿En qué zonas, señor Hugo González, se registra mayor cantidad de embarazo en niñas, por ejemplo, que ahora mismo se está abordando este tema? Bueno, hay 6 provincias, 6 de las 8 provincias que tiene Piura, que han estado en el año 2021, por ejemplo, por encima del promedio nacional en el embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años. Y en el caso de niñas de 10 a 14 años, para el mismo periodo, han existido 2 provincias que uno pudiera ver que han estado por encima del promedio nacional, ¿no? Cuando uno comienza a ver, hay incrementos en Piura, en Huacabamba, incluso cuando comienzas a ver las tendencias desde el año 2019 al año 2022, ¿no? Uh-huh. Te decía, en Piura, en Huacabamba, en Talara, en Sechura, en niñas de 10 a 14 años. Y en el caso de las adolescentes de 15 a 19, se observa en Morropón, en Paita, en Talara y en Sechura también una tendencia hacia el incremento, ¿no? En estos 2 grupos etarios, señor González, usted solo ha mencionado a 2 provincias, digamos, de la zona rural, de la Sierra de Piurana, pero, digamos, de acuerdo a las cifras, la cantidad de embarazos, de partos en estas niñas y adolescentes, ¿se registra más en zonas rurales o urbanas? En zonas rurales se ha estado, cuando uno compara, ¿no? Zona rural con zona urbana, ¿no? Uno observa que definitivamente es y esto sobre todo de acuerdo a los resultados de la ENDE, de 15 a 19 años en zonas rurales, para
hacerte un comparativo con lo que existía en el año 2000, por ejemplo, ¿no? Cuando reportaban cuántas adolescentes ya eran madres, uno podría observar que aproximadamente eran 9,4 de cada 1000. Hoy son 18,9, es decir, es básicamente 19,6, perdón. Hoy casi se ha duplicado. Exactamente, exactamente. En el área rural, ¿no? En el área urbana, cuando haces la misma pregunta y a la misma población, pero del área urbana, era de 9,8 y hoy es 6,6. Se ha reducido. Se ha tenido una tendencia a la reducción. Y eso nos llama, Andrés, a uno de los temas que tiene que ver con la equidad en cómo adolescentes o poblaciones, tanto urbano o rural, tiene acceso a información, a educación o a salud para ejercitar digamos, su derecho a prevenir, por ejemplo, o planificar los embarazos o los hijos que desea tener y cuándo los desea tener. Y claro, a eso iba. ¿De qué manera se está trabajando para poder acercar esta información y prevenir en todo caso? Porque es lo que nos toca ahora hacer, abordar, digamos, la prevención para evitar este tipo de situaciones de complicaciones o de tener, por ejemplo, a niñas y adolescentes tan pequeñas siendo madres de familia. Bueno, mira, las medidas hay de diferentes, digamos, sectores, ¿no? Que tienen un rol importante. Para comenzar, Andrés, las uniones tempranas y los matrimonios infantiles, en el caso de Piura que estamos conversando, ¿no? Específicamente, también han tenido un incremento importante. Y una de las medidas, y esto ha sido también un trabajo que se ha venido colaborando con algunas congresistas en Lima, es eliminar la figura del matrimonio infantil, porque eso es digamos, por un lado, va en detrimento del bienestar de las niñas. La norma estándar es que no debería de existir a nivel internacional los matrimonios digamos, mujeres por debajo de los 18 años, ¿no? Debería de ser por encima de esa edad. Porque se ha visto el impacto que tiene para su vida. Lo primero que ocurre con un embarazo o una unión es que desertan de su proyecto académico y con eso comienza toda una, digamos, historia a lo largo de su vida que tiene que ver con dependencia económica, que no le permite, digamos, alcanzar todo su potencial, generar ingresos y por lo tanto se dan ciclos intergeneracionales de pobreza, porque ella y sus hijos o hijas pues se ven subsumidas a situaciones como esa, además de violencia. Entonces, uno de los aspectos que debemos como sociedad de avanzar es en eliminar las uniones tempranas y los matrimonios infantiles. Ahora, ya, sí, para ir concluyendo, porque el tiempo es muy corto, ¿de qué manera está interviniendo el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, al menos aquí en Piura, con respecto a este problema de embarazo y maternidad en niñas y adolescentes? Bueno, estamos hoy haciendo una sesión de trabajo con las autoridades locales para compartir esta información, sensibilizar, ver qué es lo que está pasando. Y en segundo lugar, tenemos digamos, en ruta la posibilidad de apoyar al gobierno regional, digamos, a la provincia, en hacer en algunas provincias, perdón, un programa para prevenir y eliminar situaciones como estas que afectan la vida de las niñas y las adolescentes, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, señor Hugo González, representante del Fondo de la Población de las Naciones Unidas en nuestro país. Y reiteramos, la prevención, pero la prevención implica acercar la información. Muchas veces se ha cuestionado que en las escuelas no se abre sobre sexualidad, pero es importante abordar estos problemas para que nuestros niños y adolescentes tengan en cuenta y de alguna manera determinen que ninguna persona puede tocarlas, ninguna persona tiene autorización sobre ellas con su cuerpo. Así que a preparar a nuestras niñas y adolescentes para evitar este tipo de embarazos y maternidad, porque ya nos ha explicado Hugo González, las consecuencias son terribles. 7 de la mañana con 46 minutos, vamos de inmediato a la pausa, volvemos aquí en la rotativa del aire.